Hola, ¿cómo les va? Acá estamos juntos una semana que ya tiene que ser un poco más primaveral. Estamos más cerca de la primavera, así que gozando de unos días muy lindos. Hoy tenemos de nuevo una persona que va a hablar de cardiología y un tema muy especial. Es el doctor Félix Alejandro Albano, que es del staff del Instituto ITEC. Así que enseguida con usted y con el doctor. Gracias. Bueno, aquí estamos ya con nuestro invitado de hoy. Ya llegó el doctor Félix Alejandro Albano, electrofisiólogo cardíaco y miembro, como yo le dije, del staff del ITEC. El doctor tiene un tema muy importante, muy especial, no porque realmente a veces a muchas personas les produce un shock hablar de eso, pero como no se puede entender algunas cosas cuando uno es neófito en esto, y bueno, así que está el doctor para explicarnos lo mejor que puede él, seguramente, ni lo dudo, porque lo conozco como es de didáctico, lo que es la muerte súbita. Félix, querido, el gusto de tenerte acá de vuelta. Muchas gracias por invitarme, María Inés, y como siempre te digo, creo que esta es mi casa, me siento muy bien. Seguro que muchas sí, gracias. No, usted nunca dude eso. Félix, ¿qué tema, no? Muerte súbita. La muerte súbita es un tema muy importante y muy impactante en la sociedad. ¿Y por qué impacta la muerte súbita? Por su frecuencia. No es tan frecuente, pero a veces se presenta en corazones, en personas que estaban sanas o aparentemente sanas. Entonces, bueno, en definitiva, la muerte súbita es cuando una persona llega a la muerte por un desenlace repentino, inoportuno, en una persona que aparentemente estaba sana. Hace poco tuvimos un caso de alguien muy joven realmente. Exactamente. Perdón, doctor. Le aterrorizó a los padres, le digo. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que cuando aparece este tipo de fenómeno en un grupo etario que uno no espera, por ejemplo, los niños, los adolescentes, que realizan actividades físicas porque son personas que se sienten sanas, y ocurre esto, genera un gran impacto, un impacto social muy importante, y eso genera cambios, porque cuando ocurren estos fenómenos empieza a producirse mayor y se intensifica mayor los controles cardiovasculares. En el primer momento, como vos estás diciendo, Félix, el impacto es como, lo he visto yo en mi familia, el hecho de que el chico uno de mis nietos hace deporte, que esto, que este otro, y realmente hay otra cosa que es muy importante, el hecho de los certificados médicos que suelen pedir para ser alguien que vaya a jugar al rugby, al fútbol, a lo que sea, al deporte que sea que requiere esfuerzo. No es cierto que no es totalmente inadecuado. Creo que gracias a Dios los médicos no lo hacen, los profesionales, tus colegas, los profesionales, los pediatras también. El hecho de dar un certificado sin hacer un electro, una prueba de esfuerzo, ver cómo está eso. En el tiempo, en la evolución, en los últimos tiempos, se ha instalado mucho el apto físico para evitar estas cosas, entre otras cosas. El apto físico primero
al empezar a aparecer estos fenómenos, que siempre están, pero a difundirse más rápido que antes, ha hecho que la población en general empiece a tomar esto con seriedad y empiece a realizar y a exigir a la medicina o a los médicos en sí que hagamos algo. Y ahí apareció algo muy importante, que es el chequeo médico, el examen físico, el electrocardiograma. Pero antes que pasemos a eso, tenemos que entender por qué se produce y cuál será el mecanismo de la muerte súbita. ¿Qué está pasando en esa persona y por qué es importante saberlo? Porque cualquier persona que se encuentre en esos momentos puede ayudar. Bueno, es que importante. Entonces, Totalmente importante. ¿Cuál es el mecanismo en sí que produce la muerte súbita? El mecanismo en sí es que el corazón se fibrila. Perfecto. Produce la fibrilación ventricular. El corazón tiene una contracción armónica de una parte importante que se llama los ventrículos derecho e izquierdo, y eso genera que al producir esa contracción la sangre salga por esos ventrículos y vaya en una arteria, una gran arteria que se llama la arteria aorta, y esa se divide y se ramifica como si fuera un árbol y lleva el oxígeno necesario a cada fibra, a cada célula del organismo. Entonces, en esa contracción es tan importante porque por ahí va el oxígeno. ¿Qué pasa en la fibrilación ventricular? Es algo inefectivo, es algo que no se contrae, no está armónico el corazón, no actúa como un equipo, y al no actuar como un equipo, no lleva la sangre necesaria para cada fibra, para cada célula. Que al comienzo puede ser reversible, pero cuando pasan los segundos y los minutos y hay daños tan nobles como el cerebro y no produce la oxigenación necesaria, empieza a haber cambios ya irreversibles. En ese tiempo que ocurre la fibrilación ventricular es donde cada persona, si está por lo menos educado y ha aprendido lo básico que es una reanimación cardiopulmonar, un RCP, famoso RCP, puede ayudar a que ese tiempo se acorte el periodo en el que nosotros encontramos daños irreversibles. Entonces, la muerte súbita es eso. Lo que produce la muerte súbita es la fibrilación ventricular, la falta de oxigenación de los órganos nobles. Y nosotros, con un RCP básico, podemos ayudar. Quería hacer referencia que yo tuve el placer realmente y el honor de 2 años en que vino acá a Tucumán en congreso, cuando se podía venir, el doctor Joseph Brugada. Realmente un caballero español, como yo decía. Un caballero. Un caballero, un profesor, un caballero español. Lo tuve en 2 programas, iban por congresos, por supuesto, y yo hice 2 programas hermosísimos con él, aparte de la calidad humana de él para hablar, para explicar con ese tono tan lindo, esa forma de hablar que tienen los españoles. Mira, fue realmente un gusto conocerlo, y ellos, los Brugadas, porque digamos los Brugadas, son 3 hermanos, Joseph, Ramón y Pedro Brugada de Barcelona. Y después hay una hermana que es Arquila Brugada. Que también está, bueno, esa no ella hace el mapeo genético, es un poco más. Pero realmente, sí, y él, él era el invitado de honor de ese congreso. Y yo quería, yo quería pedir hice un programa con él, y realmente fue un lujo, realmente encantador, lo tengo guardado, realmente muy lindo, ha sido una experiencia única.
Así que como en este caso, y él explicaba muy bien también a mi audiencia el tema de cómo... Ellos fueron los que descubrieron una de las enfermedades que produce muerte súbita, que es el síndrome de Brugada. Lleva el nombre de ellos, ¿no? Lleva el nombre de ellos. Las causas son muy diversas que producen muerte súbita. Entre ellas están el síndrome de Brugada. ¿Podemos hacer una pausa, doctor? Sí, por supuesto. Porque me están haciendo así, no quisiera cortar porque es muy importante. Enseguida, después de la pausa, estamos con usted nuevamente. Vio qué tema, es todo un tema de muerte súbita, y el doctor Albano vino a hablar hoy de eso. Gracias. Bueno, querida audiencia, aquí estamos en el segundo bloque con mi querido invitado realmente, el doctor Félix Alejandro Albano, que es miembro del staff del querido Instituto ITECO. Estamos hablando con un tema tan importante como es la muerte súbita. Félix, todo tuyo. Bueno, habíamos hablado cuál era un poco la definición a grandes rasgos de lo que era la muerte súbita, cuál era la causa, digamos, por qué se producía la muerte súbita, que era la fibrilación ventricular, que era muy importante el RCP en ese momento, y habría que hablar sobre las causas. Habíamos dicho un poco el síndrome de Brugada. Sí. Hablando de los hermanos Brugada. Hablando de los hermanos Brugada. Nosotros, las causas por arriba de una determinada edad, aproximadamente por arriba de los 40, 45 años, la cardiopatía isquémica, el infarto, es una de las causas más frecuentes de muerte súbita. El infarto no produce muerte súbita con mucha frecuencia. Lo que aparece en el infarto, en la mayoría de las veces, es el dolor de pecho, el síntoma cardinal. La mandíbula, todas esas cosas. La mandíbula, el síntoma cardinal del infarto. A veces un dolor no tan típico en algunos tipos de pacientes, pero el dolor de pecho es lo que más se presenta en el infarto. Pero hay otra presentación que tiene, que es la muerte súbita. Entonces se ha visto que por arriba de los 40-45 años, la causa más frecuente de muerte súbita es la cardiopatía isquémica, como nos referimos al infarto. Por debajo de eso tenemos diferentes causas. Vamos a tener algunas, en frecuencia lo más frecuente es la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es una zona del corazón, una parte del corazón, está más gruesa, está incrementada su diámetro más de lo normal, y eso genera que se presente un sustrato, o digamos un terreno suficiente como para generar la fibrilación ventricular. Es lo más frecuente, la miocardiopatía hipertrófica, es de rápido diagnóstico. Uno puede hacer con un electrocardiograma, uno lo puede hacer con un ecocardiograma. También es familiar, tiene una gran incidencia familiar, también tiene que hacer... ¿tiene una incidencia familiar? Tiene que hacer chequeo a la familia, cuando toda la familia de primer y segundo grado. Después tenemos las canalopatías que son lo que aparece últimamente. Tenemos el síndrome de QT, el QT largo, que es una alteración en el electrocardiograma que genera también un sustrato, un terreno, como para que se produzca la fibrilación ventricular.
Existe el QT corto, el QT largo, también se lo ve con un electro. Después tenemos el síndrome J, también tenemos el síndrome de Brugada, que también se presenta, al igual que el síndrome J, con algunas manifestaciones en el electro. Después tenemos lo que conocemos como el Wolff-Parkinson-White, que es el síndrome de preexcitación, que también en el grupo etario, por ejemplo, en los niños hasta 9 o 11 años, produce también muerte súbita. No es frecuente, pero el presentar un Wolff-Parkinson-White, un síndrome de preexcitación, duplica al que no lo tiene. Entonces, ya es infrecuente el tener un síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero si nosotros lo estratificamos con el electro, con ergometría o hasta con un estudio electrofisiológico, vamos a ver cuál puede llegar a ser muerte súbita. Es verdad que lo más frecuente es antes de los 11 años por el gran tono adrenérgico que tienen los niños, pero con un electro también podemos hacer el diagnóstico. Y después... Con un simple electro. Con un simple electro. Mira lo que hacia te digo, eso vamos. Un simple electro, porque entonces, es lo más fácil que las personas pueden pedir, ¿no es cierto? Exactamente. Lo más sencillo. Entonces, no tiene mucha relación la muerte súbita en el lactante, que es se produce, digamos, por otro mecanismo. ¿A pesar de las cardiopatías congénitas? No, eso es otro tipo de cuando el lactante que aparentemente está sano y que normalmente se cree que son por inmadurez a nivel neurológico, pero ese tema no lo vamos a tocar porque es otro tema, pero sí está presente en ese grupo etario. Entonces, usted tiene que hay diferentes, después tenemos otra anomalía, que es la chagásica, que también produce arritmias ventriculares y ventriculares polimórficas que generan fibrilación ventricular y que también pueden llegar a tener muerte súbita. Y después tenemos otro grupo que son los que no conocemos las causas, que son los famosos idiopáticos, que generan también arritmias ventriculares y también pueden producir muerte súbita. Entonces, si nosotros vemos el amplio abanico que tenemos en lo que es las causas de muerte súbita, existe un método diagnóstico muy importante y que vos lo dijiste, el electrocardiograma. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que podemos dar? Que si uno está por hacer una actividad física, si uno está en una determinada grupo etario de la vida, 40, 50, 60, si uno está haciendo alguna actividad física no solamente recreativa, sino ya un poco más de alta performance, tiene que hacer un chequeo, el famoso chequeo. Entonces, nosotros los médicos, cuando nosotros realizamos un examen físico, antecedentes cardíacos o familiares y hacemos un electrocardiograma, podemos en ese amplio abanico descubrir varias causas que producen la muerte súbita. Y por eso todos los equipos de fútbol, de hockey, de rugby, cuando el ingreso escolar, a los 11 años, etcétera, piden el chequeo cardiológico, y eso está muy bien. ¿Y por qué tenemos eso? Porque el electrocardiograma se utiliza como screening, porque es un método complementario rápido, sencillo y barato. Tenés razón. Entonces está a la altura de todo. En general, digamos, la gente, la sociedad, llamemos así bien como corresponde, piensa que tiene que tener algunos estudios muy complejos e invasivos, entonces quizás se sienten un poco que esto, y no sabe que con el electro, que lo más común, puede determinar algo como lo que estamos hablando. Exacto. Entonces, si uno tiene que cerrar este vasto tema que es la muerte súbita, uno tendría que ver muerte súbita, tendría que ver las causas, diferentes causas, cuál es la fisiopatología que se produce la fibrilación ventricular. Y hay que sacar dos cosas. Primero,
que en los lugares donde haya alta cantidad de población, los estadios, los lugares, hay que ver bien las escuelas, todos esos lugares tiene que haber electro. Tiene que haber un desfibrilador externo automático, claro. Los famosos DEA. Hay campañas, en algunas canchas ya hay campañas tienen. En Tucumán, hay leyes que están hechas, como la hizo algunas compañeras y amigas y colegas nuestros. Eso hay que hacer porque eso, fundamental, claro. Si a eso le sumamos el aprendizaje del RCP básico, no por toda la población, pero sí por el referente, el maestro, el conserje, el asistente social, lo que están en esos lugares y son referentes, nosotros, por supuesto los enfermeros, los médicos y todo el equipo médico lo sabe, pero en esa forma vamos a tener que el tiempo de los daños reversibles lo vamos a aumentar y vamos a disminuir, claro, los irreversibles. Totalmente de acuerdo, doctor, porque realmente muchas veces vos habrás visto, Félix, que a veces una persona se sentó en un cordón de la vereda y cayó, y los que estaban alrededor no sabían qué hacer. Tiene que haber un policía, tiene que... Por eso yo eso es algo muy importante. Porque desconozco, pero yo pienso que en una escuela de policía o en todas las personas que tienen que ver con la sociedad y que ver con la comunidad, tienen que tener, no dudo que tienen el curso hecho esto. Hay que tener dos palabras, que son dos siglas. En definitiva tres, pero sería en la muerte súbita, RCP, de las personas que son referentes, y electrocardiograma para todo el mundo. RCP y electrocardiograma. Muy bien, doctor, clarísimo como siempre, tan didáctico, tan realmente que didáctico. Da gusto escucharte, Félix, porque lo haces claro y la audiencia, que es lo que importa, que entienda y pierda ese miedo y ese temor, ¿no es cierto? Y pueda concurrir a hacerse un electro de control. Son las herramientas que tenemos. Es lo que tienen para poder, digamos, dejarlo tranquilo y el médico saber que no uno pesquisa, uno descubre haciendo un electro de las enfermedades que le dije. En el electro sale, en un alto porcentaje, tiene una sensibilidad muy alta. Muy bien, muy bien. Félix, gracias como siempre. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, gracias como siempre. Saludo a todos los amigos de ITEC, como siempre, excelentes personas. Mis cariños para ellos, ya que los tendremos al doctor Ávila, a lo mejor. Al doctor Esteban Ávila, sí. Sí, ahora aquí, el doctor Alonso aquí, que no lo conseguimos traer, no viene. Pero bueno, siempre vos ahí realmente para esclarecer cosas que le hacen muy bien a la comunidad, a la gente que nos sigue de hace tantos años, y lo haces de una manera realmente clara, precisa y fácil de entender. Bueno, muchas gracias. Un saludo a tu señora, Félix, a toda la familia. Bueno, muchas gracias. Mía. Igualmente. Enseguida me despido de usted, como lo hago siempre. Muchas gracias. Llegamos al fin de un programa más. Creo que fue muy instructivo, muy importante conocer más sobre la muerte súbita, que tanta temor, la verdad, que trae a la población, trae a la gente, trae a la sociedad, trae a todo el mundo. Porque si es por un adolescente, si es por una persona mayor o incluso los niños también. Y usted lo escuchó al doctor, con qué manera sencilla se puede también detectar y tomar a tiempo algo como ser con un electrocardiograma y quedarse un poco tranquilo, no dejarse estar,
ir al médico, concurrir y de esa manera quedar tranquilo. Como siempre estoy con la colección Primavera-Verano de Martita García Viagos Boutique de la calle, que está en la calle 25 de Mayo 536 Altos. Mi piel la cuidan las doctoras de Petri del Spa Urbano. Hay en la pared hay un cuadro muy bonito de Cecilia Albo, que es la licenciada plástica que siempre, cada semana muestro una obra de ella. Tengo las joyas de plata peruana 950 de María Guerino. Bueno, y como siempre, yo les digo, buen fin de semana, que la pasen hermoso con estos hermosos días que estamos teniendo, esta primavera que se aproxima, y disfrute la vida, que vale la pena. Muchísimas gracias, como siempre, de todo corazón.